Hoy día estamos en nuestro consultorio de ginecología, muy bien acompañados de la doctora Claudia Gutiérrez Velarde, para hablar de un tema muy importante, pero no solo es ese tema. Nos referimos al ovario poliquístico, pero usted puede hacer sus preguntas a través de todas las plataformas digitales, en esta, nuestra aventura digital. Queridos amigos, hoy día les presento a la doctora Gutiérrez. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar acá. Gracias, y además, doctor, después del exitazo que fue nuestra última presentación, sí, realmente tuvimos un montón de gente conectada en vivo, lo que nos ayudó muchísimo a enviar este mensaje de prevención en salud, educación, cultura, conocer nuestro cuerpo, entender qué tenemos que hacer en algunas situaciones y cuál es el caminito a seguir. No podemos contestar consultas, ¿no? O sea, no son consultas médicas, queridos amigos, son orientaciones específicas para diversos temas que tengan que ver con la especialidad que estamos tocando el día de hoy. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos sus televidentes, a todos los que lo siguen. De verdad agradecidos por la acogida también que hemos tenido. Esperamos que hoy día podamos llegar a resolver muchas de las dudas que tengan. De antemano agradezco a la gente de Huaraz, de Cerro de Pasco y de Pucallpa, que son lugares donde he trabajado y que también... Ya sí, como serums, como residentado y como ginecóloga también. ¡Qué paja! Y son personas que nos están viendo en realidad desde allá. Siempre me están escribiendo, haciéndome presente de que lo siguen. Así que es importante que estemos llegando hasta esas zonas del Perú educando, ¿no?, sobre la ginecología. Genial. Muy bien, vamos, como siempre tenemos que hacer un tema en particular para ir derivando a otros temas, en este caso de ginecología. El día de hoy vamos a hacer el tema de ovario o síndrome del ovario poliquístico. Vamos a ir por la primera palabra. ¿Qué quiere decir síndrome? Algunos le dicen síndrome, que no estoy de acuerdo, pero a mí siempre es síndrome del ovario poliquístico. Síndrome quiere decir conjunto de signos y síntomas que interpretan una enfermedad o patología. Así de fácil. Conjunto de signos y síntomas. Eso forma un síndrome. Y ese síndrome puede tener nombre y apellido. En este caso, síndrome del ovario poliquístico. Conjunto de signos y síntomas que se producen cuando una persona tiene ovario poliquístico. Ahora viene a ser ovario. ¿Qué cosa es ovario? Ovario, así como el testículo es del hombre, el ovario es de la mujer. ¿Ya? Es la gónada. ¿Ya? El órgano sexual propiamente tal femenino que produce las hormonas para poder diferenciarnos de hombre y mujer. Síndrome de ovario poliquístico, es decir, que hay muchos quistes en el ovario. ¿Qué quiere decir eso? Que los quistes son bolsitas que contienen líquido, que puede ser líquido espeso, líquido heterogéneo, líquido homogéneo, que puede ser sangre, sí, pero es un quiste que está en una bolsita. Poli, que tiene varios. Ya, entonces es un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy por una razón muy especial. Primero, porque hay mucho más de lo que la gente se imagina. Hay más pacientes de los que en realidad acuden al médico. Y solamente se dan cuenta cuando causa problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Principalmente la infertilidad. No pueden tener hijos. O se demoran en tener hijos. O causan dolor abdominal. Bienvenida, disculpa por... Gracias. Me gustó bien explícita la explicación, ¿no? Porque es justamente uno de los motivos más frecuentes de consulta por infertilidad, como usted dice, pero también... De tú, porfa. Perdón. Tommy, ¿ya? Como tú dices, y también de ciclos irregulares. Entonces, para conceptualizar lo que es síndrome de ovario poliquístico, es una entidad o un trastorno metabólico endocrinológico y asociado a fertilidad, alteraciones en la fertilidad. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de metabólico? Que a veces es una palabrita que, como decías, es un poco difícil de escribir o de entender. Es que nuestro funcionamiento... Esa es la palabra.
metabolismo Exacto. es el funcionamiento de todos nuestros ciclos, de todos nuestros aparatos del cuerpo están alterados, ¿ok? Entonces, ¿en qué deriva? Por ejemplo, trastornos en el peso, trastornos en cómo manejamos o metabolizamos la glucosa, que es por eso que es un riesgo de prediabetes, de diabetes, de hiperinsulinemia, ¿ok? Endocrinológico, ¿por qué? Porque en las mujeres que tienen el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico hay un desbalance entre las hormonas femeninas y las hormonas masculinas. Entonces, predominan estas hormonas masculinas. Y como dijo Tommy, entonces, si predominan las hormonas masculinas, ¿qué vamos a tener a través de signos? Signos de hiperandrogenismo, signos que nos acercan más a ser más masculinos que femeninas. Perfecto. Como por ejemplo, pelito donde no quieres tenerlo. Vellitos, bozo, bozo. Exceso, unas patillas largas, incluso en toda la fascia, ¿no? O en la nivel baja lumbar, ¿no? También hay bastantes vellitos. Tenemos vellos normal en el monte de Venus, pero a veces hay un exceso que incluso llega a la cara interna de los muslos, ¿ok? Para esta descripción de... Pero no solo es eso, puede ser hasta voz más ronca. Tal cual. Como el hombre, a diferencia de la mujer. Así ¿no es cierto? Puede haber otras cosas, como por ejemplo, vamos a decir... Acné. Que no es que sea más frecuente en hombres que en mujeres, pero sí desarrolla más las glándulas sebáceas. Y esas glándulas sebáceas tienen que ver con este golpe hormonal diferente que desequilibra. Porque la palabra acá clave, y casi en toda la medicina, homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Equilibrio. Así es. Que no pasa en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan difícil, por qué es tan frecuente encontrar esto? Por dos cosas. ¿Qué es lo que nos preocupa a las mujeres? Doctora, ¿por qué no menstruo? Es uno de los principales motivos de consulta. Y segundo, como dijiste, doctora, ¿por qué no puedo tener hijos? Entonces, estas dos situaciones son las que caracterizan también al síndrome de ovario poliquístico. Pero hay que tener mucho ojo. Porque el pico de frecuencia de esta patología es desde los 25 hasta los 35 años. Que es la edad económicamente activa, que es donde la mujer retrasa generalmente su maternidad. Y después nos preocupamos. Y después nos preocupamos cuando ya el daño está casi hecho. Exactamente. Pero vamos a limpiar un poquito de ahí a las personas o a las adolescentes. Porque también vienen madres que me dicen, doctora, mi hija ha empezado su menstruación a los 12, tiene 13 años y sigue, va 3 meses, le viene su periodo, a veces le viene una vez al mes, a veces le viene un poquito más cerca. Hay que entender que el síndrome de ovario poliquístico es diferente en los dos extremos de la vida. El diagnóstico es diferente en las mujeres adolescentes y en las mujeres con menopausia, porque también se puede... Hay una disrupción hormonal, una por menos y una por más. ¿No? Exacto. O sea, entonces hay que entender que hay que tener mucho tino para diagnosticar de síndrome ovario poliquístico como tal en las adolescentes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como ginecólogos tenemos que esperar es 3 años post-menarca para recién decir, ok, esta es una mujercita que ya tiene que haber tenido instalado un ritmo del ciclo menstrual, entonces en ella sí ya le puedo hacer el diagnóstico. Pero antes de eso hay criterios específicos. Perfecto. Y en la premenopausia también hay trastornos hormonales, ya por déficit. Exactamente. Entonces, ahí normalmente, como ya vamos a tener ese déficit, tendría que disminuir, ¿no?, esta manifestación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay mujeres que ya han tenido en la juventud ovario poliquístico y ya a partir de los 40 se empiezan a instalar otra vez estos signos de hiperandrogenismo, como es el hirsutismo o el acné. Los ciclos otra vez se alocan, entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso si ya tengo 40 años? Y a veces, muchas veces lo asociamos a, no, es que estás en la perimenopausia, es normal. Y no, sí hay un porcentaje de personas que puede como que reactivar este síndrome de ovario poliquístico sabiendo que ya lo ha tenido antes. De acuerdo. Muy bien. Ahora, poliquístico quiere decir muchos quistes, ¿no es cierto? Ahora, los quistes son parte normal de la ovulación femenina, porque del ovario
sale un folículo y arma una bolsita dentro de la cual hay un óvulo, ¿de acuerdo? Y está forrada por un líquido. Eso es un quistecito fisiológico normal. Luego este quiste se revienta, sale el óvulo, pasa por la trompa, esperando a su espermatozoide. Así es. Cuando sucede eso que acabo de explicarles, en varias partes del mismo ovario, son poliquistes, donde debería haber, son normales. Menos de 10. Menos de 10, ya menos de, o sea, siempre sucede más porque la mujer nace con un número determinado de ovarios, de óvulos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces 5, 6, 7 salen a la vez, pero uno es el que eclosiona y sale uno nada más, ¿no? Teóricamente. Entonces, ya. Pero otros se pasman, así le digo yo, ¿ya? O sea, ya, como que se quedan ahí. Se quedan en la ahí y se queda un quistecito que no eclosionó, ¿no es cierto? Y ahí se quedó. Entonces, ese ovario se comienza a llenar de globitos que pueden generar hasta la no ovulación. O sea, ciclos sin ovulación. Exactamente. Entonces, eso es importante. El hecho de saber que menstruamos no quiere decir que ovulemos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que seamos fértiles, ¿ok? Entonces, el caso completamente contrario. Obviamente, si no menstruo, sí, ya no ovulo por nada. Pero pueden haber ciclos anovulatorios, que es lo característico del síndrome de ovario poliquístico. Uno siente que está normal porque menstrua. Pero sí quiero hacer un hincapié, porque tengo varias pacientes que vienen con una ecografía donde hay poliquistosis ovárica, ¿ok? Entonces me dicen, doctora, me dijeron que tengo síndrome de ovario poliquístico por esta ecografía, entonces ya me dieron tratamiento con anticonceptivos porque no puedo ser mamá. Y no es así, o sea, el síndrome de ovario poliquístico es una entidad más allá. Es signos y síntomas que representan, gracias a esto, pero es todo un conjunto. Así es. No solamente el hecho de tener poliquistosis ovárica forma un síndrome de ovario poliquístico. Es más, algunas asociaciones internacionales han dejado de lado la ecografía. Por ejemplo, en adolescentes, la ecografía no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo mandatorio en el diagnóstico? Los signos de hiperandrogenismo. Eso es lo que manda. El acné, el peso que está concentrado en la cintura o en las caderas anchas, la hiperinsulinemia, por ejemplo, una paciente con prediabetes, ¿no? Como hablábamos, lo del vellito. Ese es un mandatorio para el diagnóstico. Pero eso además se ve en los exámenes de sangre. Sí. Tenemos que dosar, no tenemos en realidad, tenemos la opción de dosar testosterona total y testosterona libre, si es que estos signos a veces son un poco sutiles. Sí, pero además aprovechamos y hacemos todo un screening hormonal. Solo para eso, pero aparte nosotros tenemos que, a ver, ¿por qué es que vienen? No me viene menstruación. Antes de hablar de síndrome de ovario poliquístico tenemos que hacer un despistaje de otros tipos de hormonas. Hormona tiroidea, prolactina, ¿ok? Alteraciones de la glándula suprarrenal. Eso es lo que tenemos que ver primero. Y de ahí progesterona, testosterona, androstenediona, o sea... Vamos por escaleras, según lo... Porque sí es cierto que la es más sensible, pero una es más cara. Claro. ¿Ya? 2, si por ejemplo viene mi paciente que me dice, no, doctora, yo estoy teniendo un tratamiento con anticonceptivos 3 meses, me altera el resultado. Te altera los resultados, tiene razón. Entonces, por eso nos basamos en la testosterona total y libre, y de ahí ya vamos escalando si es que no encontramos algo, ¿no? La clínica y la ecografía. Y otra cosa, como siempre en medicina, la historia clínica. Exacto. Uy, eso, la cantidad de pistas que te da o que le da el médico es impresionante, solamente con un interrogatorio adecuado y la respuesta de usted sincera. ¿Y por qué? Porque el síndrome de ovario poliquístico, a diferencia de otras enfermedades, aunque no tiene una genética mendeliana per se, sí tiene una carga genética. Entonces, acá sí es importante si mi mamá tuvo, si mi hermana tuvo, si mi prima o si mi tía tuvo. Y la mayoría comienza... Doctora, además cuando tengo la regla o estoy en la menstruación, me duele. ¡Pum! Paro la oreja.
porque hay otras enfermedades que se también parecen y que también causan infertilidad. Dismenorrea. ¿No? Así es, como las que hablamos la primera vez que nos conocimos. Que era, endometriosis. Claro, endometriosis. Muy bien, ya nos estamos barriendo las preguntas. Sí, pero qué bacán. Tiempo récord, sí, me gusta. Vamos ya, vamos ya. Queridos amigos, por favor, escúchennos, porque además usted tiene la capacidad de poder darnos o hacer sus preguntas a través de TikTok y todas las plataformas digitales. Vamos a tratar de contestarlas, no a manera de consulta, pero sí a una manera de orientación. Mil gracias por sus preguntas y, como decimos, ¡vamos ya! Isabel, doctor, ¿cómo se podría confirmar el diagnóstico de ovario poliquístico? Tres cosas que mencionamos. Clínica, que lo dijo el doctor. Signos de hiperandrogenismo, ¿no? Acné, hiperhirsutismo, etc. 2, alteraciones en el ciclo menstrual. ¿Ok? Y lo tercero es la ecografía. La poliquistosis ovárica que podemos encontrar en la ecografía. Así es. Una ecografía es un examen, además, ahora súper eficiente. Es operador dependiente, hay que tener en cuenta que es un examen que se hace en vivo y en directo. No duele, es barato, pero tiene que ser en manos experimentadas, por favor, queridos amigos. O sea, eso es importantísimo. Y en buenos equipos, porque, por ejemplo, los últimos consensos de este año nos dan opciones. O sea, ¿qué es lo que nos dicen? Que encontremos folículos de 2 a 9 milímetros en un corte transversal del ovario en más de 10. Pero si contamos de todo el ovario longitudinal, más de 20. Pero, por ejemplo, si yo sé que tengo un ecógrafo que no es tan bueno, me vale solamente o prima el volumen ovárico, que tiene que ser más de 10 ml. Entonces, eso es algo importante porque no todas las mujeres ya iniciaron su vida sexual. Ese es completamente correcto, porque además dependemos un poquito de la tecnología. Exacto. Y la tecnología avanza año a año, y la resolución que se obtienen con los ecógrafos modernos, estamos viendo imágenes, ¿no es cierto? Mira. O sea, estamos hablando de que esto es un ovario, ¿no es cierto? Perladito periférico característico del ovario poliquístico, ¿no? Justo en la periferia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y cumple las medidas. 15. ¿Ya? O sea, y cumple las medidas, un ovario grande, ¿no es cierto? Sí, y en volumen, más de 10. Y esto se mide, además, exacto. Se mide al milimétrica, menos, yo diría centesimilimétricamente, ¿no? O sea, sí. Se mide espectacularmente. Y este es el otro corte. Así es. ¿Ya? Y acá estamos viendo que probablemente, si es que ha habido ovulación, uno de estos ya ovuló. Sí. Y estos se quedaron pasmados. Exacto, atrapaditos en el ovario. Atrapaditos en el ovario. ¿Qué pasa con esos quistes? Mira, es una pregunta que se me ocurre ahorita, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas bolsitas? ¿Desaparecen, se quedan, se van? Si tenemos un tratamiento hormonal de estímulo, desaparecen, agarran un potencial para poder ovular, porque el tema es que no crecen lo suficiente como para recibir ese estímulo de ovulación. Y otros crecen de manera desproporcionada y causan abdómenes agudos. Y es terrible porque yo he operado varias veces quiste de ovario a pedículo torcido. Una emergencia quirúrgica, ¿no es cierto? Es una un abdomen agudo quirúrgico. Exacto. Un quiste mayor de 6 milímetros puede torcerse en su propio eje y deja de irrigarse, y eso genera un problema agudo quirúrgico. Así es. Sí, por eso una de las opciones, bueno, las últimas, ya cuando no hay respuesta hormonal, es el drilling laparoscópico, ¿no? Ajá, que es un aspirado, ¿no? Claro, entras por laparoscopía, punzas y aspiras. Casi soluciona. Sí. Pero cuando ya está estrangulado, hay que hacer un tema que a veces, si ocupa parte del ovario, a veces tienes que llevarte un poquito de ovario para no generar, y eso disminuye la capacidad de fertilidad a futuro. Entonces, ojo con esto, porque además es un diagnóstico diferencial de una de las operaciones más frecuentes que se hacen en emergencia en cirugía, que es la apendicitis aguda. Una apendicitis que es al lado derecho, en una ovulación al lado derecho, en un ovario poliquístico al lado derecho, estamos hablando de un diagnóstico diferencial
que puede ser una cuestión en algún momento de vida o muerte. Como un quiste hemorrágico también. No debo decir muerte. No, es que no van para mi TikTok, no cortan el TikTok. Ya, como un quiste hemorrágico también, o un cuerpo lúteo hemorrágico también. Hay varias cosas ahí hacemos la competencia para ese diagnóstico diferencial. Sí. Espectacular, pero ya tiene los signos que nos ha pedido Isabel, se pueden confirmar siempre con una buena ecografía. Sí. Muy bien. Carito del RIMAC, doctor, ¿qué pruebas necesito? ¿Ecografía, análisis hormonales, glucosa? Sí. Sí, las 3, y le agregas insulina basal y le agregas testosterona libre, testosterona total, eso es lo que le puedes agregar. Eso es lo que le puedes agregar. Para y en realidad ya aprovecha que si te están pinchando para sacarte un poquito de sangre, hazte todo, pues, o sea, sí, no vale la pena después que te vuelvan a pinchar para hacer lo mismo, es como una cosa rutinaria, ¿no? Y porque se tiene que hacer antes de iniciar el tratamiento hormonal, si es que la paciente lo requiere, y ojo, quiero hacer recalco en esto. El tratamiento hormonal es la segunda línea de opción de tratamiento. La primera línea de opción son los cambios y los hábitos higiénico-dietéticos. Incrementar el deporte a la semana, 5 horas a la semana de deporte aeróbico y de fuerza. ¿Okay? No hay dietas específicas, pero lo que sí nos dicen que tiene que ser una dieta hiperproteica, hipocalórica, con un estándar de 2.500 calorías. Pero siempre le digo a mis pacientes, o sea, no hay un tema de no morirse de hambre, porque si no las dietas no se mantienen en el tiempo. Si pueden, el consejo de nutricionistas, sí, del endocrinólogo. Ahora tenemos un montón de herramientas herramientas de endocrinología para poder bajar de peso. La metformina, que es uno de los medicamentos que utilizamos para síndrome ovario poliquístico, aparte que te ayuda para la ovulación, para regresar tu ovulación, regula tus hormonas, también te ayuda a bajar de peso. A la resistencia a la insulina. Y a la resistencia a la insulina. Totalmente de acuerdo. Mira, creo que estamos dando, chicos, una clase bien especial de esta enfermedad que además te pasea casi por toda la medicina, ¿no? O sea, es una enfermedad. Interconsulta para nutrición, para endocrinología. Te pasea por la medicina general, por la cirugía, por la clínica. Te pasea. Estas enfermedades engloban mucho y es un trabajo en equipo. Ruth, doctor, ¿es necesario, qué buena pregunta, repetir estudios cada cierto tiempo? Me diagnosticaron ovario poliquístico hace 1 año y medio. Ese es el error número 1 de las pacientes, ¿no? Van, les dicen 6 meses anticonceptivas y nunca más regresan. Entonces regresan ya al año cuando otra vez tienen estas ausencias de ciclos menstruales. ¿Y qué tenías esto? ¿Y por qué no viniste a tu control? O sea, sí, lo ideal es entre 6 y 9 meses de tratamiento, repetir esos exámenes, hacer una nueva ecografía y ver qué es lo que ha progresado la paciente para ver si la puede retirar. Claro, si no sabes qué ha pasado con el tratamiento que te dieron, y además son tratamientos un poquito a mediano largo plazo, no es que mañana te vas a curar tomando una pastilla. Tal cual. Y depende mucho de qué es lo que quiere mi paciente. Doctora, no, yo todavía no me quiero quedar embarazada, le doy esto. No, doctora, yo sí me quiero quedar embarazada. Ahí es otro tratamiento completamente diferente. Genial. Jessica, doctor, ¿por qué tengo ciclos menstruales irregulares o a veces ausencia de menstruación? ¿Puede deberse a ovario poliquístico? Sí, y hay que entender algo. Siempre hemos hablado, ¿no? Diabetes, sobrepeso, obesidad, pero el síndrome de ovario poliquístico tiene fenotipos. Tiene varias formas de presentación, por así decirlo. Son 4 formas de presentación y algunas incluso ni siquiera tienen esas alteraciones que encontramos en la ecografía, no las tienen. Entonces, y otras sí las tienen. Es un juego entre la asociación de hiperandrogenismo, disfunción ovárica, que son los ciclos irregulares, y la morfología alterada en la ecografía. Eso, más la ecografía, más una historia clínica detallada por un especialista, lo más probable es que lleguen a un consenso de qué es lo que tienes. Así es. Y eso es, y mira, a partir de un diagnóstico certero, puede haber un tratamiento certero. Y de eso se trata, llegar a este diagnóstico certero. Nadia, doctor, tengo retraso de mi menstruación. 1 mes y medio. Me he hecho el test y me ha salido negativo. Yo siempre he dicho, la primera causa de amenorrea o de no menstruación, siempre para mí va a ser el embarazo.
Ajá, sí, claro, no podemos decir, ¿no? Sí, no. O sea, hay que trabajar sobre seguro, ¿no es cierto? Así es. Hay un montón de causas, nada de amenorrea, ¿no? Igual tienes hay que preguntarte muchas cosas. ¿Es la primera vez que te pasa? ¿Sufres de alguna enfermedad? ¿Estás tomando algún medicamento? Hay que ver tu IMC, o sea, hay que estudiarte un todo para saber, pero como te digo, como lo mencionamos hace un rato, alteraciones en la tiroides, en la prolactina, la glándula suprarrenal, el síndrome de ovario poliquístico son uno de los motivos o de las causas de ausencia de menstruación. Perfecto. Incluso el deporte excesivo, actividad competitiva, el estrés crónico mal manejado, pérdida abrupta de peso, desnutrición, todas esas también son causas de amenorrea. Entonces necesitamos hacer una serie de preguntas que nos pueden ayudar. Sí. Muy bien. Rosa, mira, directo al grano, ¿eh? ¿Tiene cura? ¿Cómo mantenerlo? Todo tiene reversión. Las secuelas que puede dejar, si es algo que nos puede causar problema porque es un trastorno metabólico, puede ser que la paciente desarrolle la diabetes, la resistencia a la insulina y eso se mantenga por años, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que hacer bastante seguimiento por la parte de endocrinología. Pero de que tiene manejo, tiene manejo claro. En manos de médicos especialistas. O sea, esto tiene manejo. Tiene un manejo exitosísimo en la inmensa mayoría de los casos. Y aparte ya dijimos que en la menopausia todo baja. Entonces todo va a tener que revertir tarde o temprano. Ana Cecilia, doctor, mi hija le viene la menstruación 2 veces al mes. Ahí está el otro lado, ¿ya? Ajá. Y otra vez no le viene, y así sucesivamente. Eso es lo que se llama una menstruación irregular, ¿no es cierto? ¿Que puede ser? Sí puede ser, pero también puede ser un montón de otras cosas. Y para empezar hay que saber la edad de la hija. Es justo lo que le decía, ¿no? Si son adolescentes, ahí los ciclos se manejan diferentes. Nosotros tenemos ciclos de 21 a 35, en cambio los adolescentes son de 21 a 45 durante el primer año, ¿ok? Después ya se instala la normalidad de 21 a 35. Entonces, por eso es muchas pinzas con los adolescentes para este tipo de diagnóstico. Perfecto. Olimpia de Piura, doctor, tengo a mi hija de 20 años, tiene mucha vellosidad, podría tener ovario poliquístico, los exámenes son invasivos para poder detectar los quistes, oriénteme por favor. Olimpia, si tu hija no ha tenido relaciones sexuales, podemos contar con la ecografía, bueno, contamos con la ecografía pélvica, ¿no? Que no es invasivo ni doloroso tampoco, pero evidentemente por lo que me estás comentando de que tiene muchos vellitos, eso es un signo bastante mandatorio, ¿no? Yo sí te aconsejo que pases por una consulta personalizada. No duele, no es invasivo, bastante barato para el normal de los exámenes, claro. Y eso sí, de preferencia en manos especializadas. Te da muchísima información. No lo dudes. De hecho, eso es lo que hay que hacer. Así es. Eso es lo que hay que hacer. Carlota, 45 años. A veces se me va mi menstruación y a veces no, se me va mi menstruación 3 meses. ¿A qué se deberá? No tengo pareja. Ya me sopló, Carlota, me soplaste por la edad, porque ya estamos en la perimenopausia. Es normal que a partir de los 45 años ya se instale la menopausia como tal, ¿no? Como peri, además. Como antes de que comience, siempre hay estos cambios de la menstruación, ¿no? Así es, en cantidad y en frecuencia también, porque tengo pacientes que de repente vienen 7 días, doctora, pero yo nunca he menstruado 7 días, siempre menstruo 3 toda mi vida y ahora me vienen 7. Así pasa. Son los cambios hormonales. Y en tiempo también. Puede ser un mes sin menstruar, otro mes sin menstruar, 3 meses sin menstruar y de ahí puede menstruar 7 días seguidos. O sea, cosas así es. Lo bueno es que no tiene pareja porque ¿qué es lo que pasa? Algunas mujeres se descuidan, no se cuidan ni siquiera con y ahí ya estaría recomendado algo de barrera nada más, para no confundir con la menopausia y luego salen embarazadas. Claro. Tú pensaste, ya no menstruo, estoy entrando a la menopausia y justo estás en una etapa en la cual te da la sorpresa. El último sorpresón. Y ahí están los problemas, ¿no? Porque es una edad de alto riesgo, definitivamente. Perfecto. Vamos a ver. Uy, estamos forrados de preguntas. Sí. Dios mío.
A ver, Andrea, si tengo endometriosis, ¿no puedo quedar embarazada? Esto lo tocamos la vez pasada, pero creo que vamos a reforzarlo, por favor. Sí, hablábamos que no, que si bien es cierto la endometriosis también es una causa de infertilidad, no es en un porcentaje tan proporcional, a diferencia del síndrome de ovario poliquístico, que esta sí es la primera causa de infertilidad que encontramos, ¿no? Entonces, sí necesitas su tratamiento y dependiendo de dónde se localiza tu endometriosis, es también el impacto que va a tener en tu fertilidad. De acuerdo. Vamos a recordar un poquito, la endometriosis es una localización ectópica, fuera del lugar, de células de endometrio. El endometrio es ese tejido que está dentro del útero y que debería estar confinado adentro del útero. Por alguna razón, células endometriales se van fuera del útero. ¿Y qué pasa cuando hay el golpe hormonal normal? Estas células de endometrio sufren el mismo proceso que sufren las que están dentro del útero, que terminan en menstruación. Y es como que uno estuviera menstruando fuera del útero. Entonces, ¿esa sangre a dónde va a caer? Va a caer a la cavidad abdominal. Y esa sangre inflama, produce inflamaciones crónicas, dolorosas, e incluso pueden producir alteraciones en la anatomía por estas inflamaciones y cicatrizaciones que produce, porque la sangre de por sí inflama. Entonces, yo quiero decir una cosita con respecto a la endometriosis. Hay a veces quistes, estamos hablando de quistes, que son endometriósicos, o sea, quiste chocolate, así le llaman. No sé, coméntanos un poquito de eso, porfa. Los quistes endometriósicos es la primera forma de presentación, la más común, ¿no? La endometriosis ovárica. Son quistes de chocolate porque el contenido es oscuro, que se localiza en los ovarios, vale la redundancia. Entonces, esto sí, como comentó el doctor, puede tener una dimensión en donde supera los 5 centímetros, en donde puede girar sobre su eje como un foquito, que lo estrangulas. Entonces todos los vasos que llegan a irrigar a ese quiste, a darle vida, se cierran, se bloquean. Entonces el tejido se empieza a necrosar, a morir, y el paciente llega como una emergencia, ¿no? ¿Ese quiste se puede tratar? Claro que se puede tratar quirúrgicamente, de preferencia, si es que ya tiene una dimensión como la que mencionamos. 5 o 6 centímetros. Exacto, 5 o 6 centímetros, exacto. Pero también se puede observar si la paciente tiene deseo de procrear, porque hay que entender que como está en el ovario, si nosotros hay mucha probabilidad de que también quitemos todo el ovario. Entonces, la disminuimos en la mujer esa capacidad de fertilidad que puede tener. A veces te tienes que llevar medio ovario y todo, y a veces suturar el ovario. Porque lo que hablábamos era que como es un proceso inflamatorio, muchas veces encontramos muchas estructuras adheridas. Acodadas. La trompa se puede acodar y esa es una causa de infertilidad frecuente. Tal cual. Entonces, hay que también ver que cada paciente qué es lo que desea para ver qué manejo se le da. Muy bien, Irene del Callao, tengo 60 años, me han dicho que debo hacerme una biopsia a unos quistes en el ovario. Hay ciertas características de los quistes, ¿no? Estamos entendiendo que si los quistes responden a estímulos hormonales, unas pacientes ya mayores que ya no menstruan no deberían tener este estímulo, ¿no? Si son quistes simples o como usted le llamó heterogéneos, hay algunos quistes que tienen estructuras adentro, ¿no? Que tienen alta irrigación, que tienen contenido sólido y contenido líquido como mixto. Entonces, obviamente, esa paciente sí, antes de un procedimiento quirúrgico, yo asumo que le van a pedir algunos marcadores tumorales. De acuerdo, pero yo sí en esto de hacer una punción a ciegas no estoy de acuerdo, corazón. O sea, yo no haría una biopsia por punción, yo haría una laparoscopía diagnóstica. Yo creo que no está utilizando la palabra correcta porque no creo que haya alguien que plantee una biopsia de un ovario. Ir a punzar un ovario, no creo. De ninguna manera yo no lo haría, sí. O sea, jamás, no se me ocurriría. No, ¿ya? O sea, una quistectomía a mí no me va. No. ¿ya? O sea, si le han dicho eso, no atraque. ¿ya? No. O sea, acá esto requiere
como dices, primero un estudio, y si los marcadores tumorales sea 19-9, el CAE, el carcinoma antígeno embrionario, el alfa-fetoproteína. O sea, hay varias cositas que se tienen que hacer. Si eso sale alterado, inmediatamente una laparoscopía diagnóstica con biopsia dirigida y especializada. Excepcional, ¿no? Se saca todo el ovario y se manda a estudiar toda la pieza, porque al final no sabemos qué es lo correcto, pero no permita eso de ir a punzar algo a ciegas. Mira, yo lo voy a hacer así, por acá. Sí, no, pues, me parece raro eso. No va. No va, ¿ya? Está bien que estemos de acuerdo, me encanta porque, o sea, eso es algo que no se me ocurre. Tengo la esperanza de que no nos esté transmitiendo bien la idea, porque nunca había escuchado esa situación, la verdad. Esa situación. No. Yo tampoco, o sea, ahí sí no estoy de acuerdo de ninguna manera. Andrea, doctor, si tengo endometriosis... No, acá está. Elvira, doctor, ¿por qué no salgo embarazada hace 2 años? No tengo quistes, ¿a qué se deberá? Uy, estás entrando en todo un capítulo de la medicina reproductiva. Pero sí creo que valdría la pena explicar cuál es el caminito que uno tiene que seguir. Y otra cosa tengo que decir, Elvira, la reproducción es de 2, hombre y mujer. Entonces, es de pareja, ¿ya? Y los 2 tienen que hacer esto, y además hay unas normas claras que te hablan de infertilidad, si no las puedes aclarar. Justo lo que usted comentó, ¿no? A veces siempre viene en la consulta la mujer sola y dice, ¿no? Ya, doctor, estoy con mi pareja hace 5 o 6 años y no podemos tener hijos. Y se autoinculpan la responsabilidad de no poder gestar. Y a veces me da mucha pena porque ellas están solas en este camino de hacerse sus evaluaciones, y el hombre a veces no lo hace. Entonces, todo está normal y no sabemos el otro 50%. Entonces, hay que estudiar mucho ecográficamente la hormona antimuleriana, que es la hormona muleriana. Es espectacular. Los avances que han habido con la hormona antimuleriana son increíbles. Un pico de la hormona antimuleriana de los 20 a los 25 años. Pero hay que decir que si mi hormona antimuleriana está elevada, no quiere decir que yo no vaya a poder tener hijos. Ya no es un mandatorio como antes pensábamos. La ecografía, recuento folicular, eso sí es importante, ¿no? Ver estos foliculitos que estaban viendo en la imagen, ver cuántos tenemos, cuál es la capacidad de ellos, si le podemos someter a algún estímulo para poder llegar a ser madres, ¿no? Hacer la historia clínica es importante, ver si mi paciente de repente ha tenido muchos abortos anteriormente o no ha tenido nada, cuándo empezó su menstruación, cuál es el ritmo de su menstruación. Es que la infertilidad es un estudio completísimo, no solo de la mujer, sino del hombre y la mujer. Entonces, hay un tema claro que tiene que haber una historia clínica súper detallada. ¿Fuma o no fuma? Hasta eso, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Cuánto de café tomas al día? También es importante. ¿Usted en qué trabaja? O sea, sí, ese tipo de cosas son importantes. ¿Tiene hipotiroidismo? Sí. ¿O no? O sea, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay muchas patologías que de por sí ya no se incrementan el riesgo de la infertilidad. Por eso sí, para ese tipo de consultas hay que sentarse. Y el hombre debe acompañar a su esposa, si es que ese es el fin, la procreación de una familia saludable. Completamente de acuerdo. Leonor. Ajá, qué buena pregunta, porque además ha sido una de mis experiencias más bravas que he tenido. Sí. No me diga. Doctor, ¿qué cosa es un embarazo ectópico? Ay, sí. El embarazo ectópico es la localización del embarazo fuera de la cavidad uterina. De la casita del bebito. Exacto. ¿Dónde puede ser? En el cuernito del útero, en la trompita en el ovario, en el tubo, en las fibras del ovario, en las fibras de la trompa, perdón, en el ovario mismo, en el cuello, incluso en la cicatriz de la cesárea, si ha habido una paciente con cesárea anterior. Se juntó el espermatozoide con el ovario. Teóricamente deberían haber viajado juntos hasta localizarse en una zona del endometrio adentro del útero. Imagínense que por alguna alteración del tráfico o por un acodamiento de una trompa, ¡pac!, se queda atracado en la trompa y el bebito sigue creciendo.
de repente con una imagencita de un útero podemos explicar lo que es, porque siempre dicen dónde viaja, ¿no? Ajá. En el tercio externo de la trompa es donde se da la fecundación, ¿no? El espermatozoide va a ingresar por aquí, canal vaginal, ingresa, y va a buscar a mi ovocito. Ok, listo. Acá se fecunda y luego juntos como célula en proceso de crecimiento viaja por acá y se tiene que implantar dentro de la cavidad endouterina del endometrio. Y aquí empieza a crecer, a desarrollarse y todo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no viaja? Se queda acá. Imagínate que se quedó en la curvita, ¿ya? Aquí. Ahí, ya. Se quedó ahí. Y no pasó. Este tamaño, este calibre, mírenlo cómo es, sí. Y miren todo el espacio, de qué tamaño llega a salir nuestro bebé. Entonces, ¿ustedes consideran que aquí podría crecer un bebé? No. Entonces, eso es ectópico, fuera de su sitio. ¿Qué es lo que pasa? En un punto llega a reventar este conducto de la trompa. Crece y ¡pah! Rompe la trompa con sus arterias y sus venas. Y eso me pasó. Sangra. Emergencia quirúrgica, tú sabes que eso, paciente chocada, sí. De un momento a otro. Y acá la pregunta clave es fecha de última regla. Es que es nuestra trilogía. Amenorrea, o sea, nuestra fecha de última regla fuera, ¿no? Dolor abdominal y shock. Sangrado vaginal, porque puede haber sangrado acá escaso, entonces no le hacen caso. Pero cuando ingresamos a operar, en la cavidad pélvica podemos encontrar litros de sangre. Señora, que cuando he operado a una paciente, en esa época era cirugía abierta, cuando lo hice por primera vez, la sangre saltó hasta la pantalla, ¿ya? O sea, tuvimos que necesitar 2 aspiradores, sí, 2 a la vez, para poder mirar qué estaba pasando, ¿ya? Por la cantidad que te bloquea todo. Te bloquea todo y fue una experiencia espantosa como cirujano, pero una gran experiencia porque afortunadamente la paciente sobrevivió, pero me costó coronarias. Claro, muchas veces. Claro, o sea que envejecí 5 años. Pues, sí, es bastante estrés, porque las pacientes acaban muchas veces en cuidados intensivos, son politransfundidas, se tiene que pasar muchos paquetes de sangre. Un paro cardíaco en sala, ¿no? Una chica joven, además que no le había dicho nada a nadie, ¿no? Y es una sorpresa para los papás, para todo el mundo lo que había pasado, ¿no? Y ir a salirle doble cosa, ¿no? Esa es la batalla principal de nosotros, que a veces como no nos brindan la información completa, verdadera, vamos a indagar y vemos lo que nos encontramos en el acto quirúrgico, empieza a ser un reto. Un reto total, y además vengo joven, chibolón todavía, y con una paciente chocada de 19 años. Ay, de terror. Uy, se me ha puesto la piel de gallina. Me acordé, yo también. Sí, de terror. A ver. Doctor, me dijeron que tenía 18 folículos en cada ovario. ¿Qué hago? Es uno de los criterios ecográficos, ¿no? Más de 10 que midan de 2 a 9 milímetros. Es uno de los criterios ecográficos para poliquistosis ovárica. Falta hacerte más estudios, verte clínicamente cómo estás para diagnosticar recién un síndrome de ovario poliquístico. Ahorita, cuando te hacen esa ecografía y te dan la conclusión, solo se pone así, poliquistosis ovárica. El médico puede poner descartar síndrome de ovario poliquístico, que son cosas completamente diferentes. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, hay poliquistosis ovárica y hay el síndrome de ovario poliquístico. Perfecto. Esta pregunta ya la hemos contestado, pero de nuevo nos dicen, doctor, ¿un paciente con síndrome de ovario poliquístico puede tener resistencia a la insulina? Sí, claro. Sí. Es un síndrome metabólico. Y el metabolismo del azúcar es uno de los principales metabolismos que nosotros tenemos que tener para mantener la energía del cuerpo. Entonces, sí, y además es una de las curas. El manejar eso es parte del tratamiento. Sí, es parte del tratamiento, es parte de realizar la fertilidad, de la ovulación de la mujer, ¿no? Y ojo, no toda persona que tiene resistencia a la insulina tiene que ser necesariamente una persona en sobrepeso u obesidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque también hay que ver los antecedentes familiares, que pesan mucho. Sí.
María, ¿está bien tomar pastillas anticonceptivas si tengo síndrome de ovario poliquístico? Tengo 18, ahí está la pregunta, mira, justo lo que decías. Tengo 18 años. Cada vez que menstruo tengo dolor. Ahí está, mira, esa es una paciente bien típica, atípica por la edad, pero es bien típica la pregunta, ¿no? Sí, está dentro de la edad frecuente. Yo me imagino que, por ejemplo, ha empezado a menstruar a los 12 años, que es lo más común, entonces ya estaría dentro de la población a la cual yo le puedo hacer el diagnóstico. Pero para que hay que entender bien, las pastillas anticonceptivas se basan básicamente en jugar con nuestro progestágeno. El acetato de ciproterona es el principal progestágeno que utilizamos. ¿Por qué? Porque maneja los signos de hiperandrogenismo. Entonces, esa queja que tiene mi paciente de que esta gordura central o el acné o el vellito, eso es lo que va a manejar básicamente. Entonces, por eso me está ayudando. Pero como todas pastillas anticonceptivas, me lo dice la Organización Mundial de la Salud, también tiene categorías. Entonces, tengo que saber a qué paciente yo le puedo dar un anticonceptivo oral. Si mi paciente tiene hipertensión, tiene 35 años y es fumadora crónica. Antecedente de cáncer de mama. Tiene varices, por ejemplo. Puede producir hasta trombosis venosa. O sea, exacto. Sí. Hay categorías. Y para eso es mejor que esto lo maneje, de hecho, con una historia clínica detallada, un médico especialista justo en lo que tienes. Entonces, y teniendo 18 años, lo ideal es que tengas a un doctor ginecólogo que te ayude y te acompañe en este proceso hasta que estés totalmente regulada, no solo de eso, sino también que un chequeo crónico a través de una ecografía de esa poliquistosis. Sí, porque tenemos alternativas para las mujeres jóvenes, ¿no? Que no sean los anticonceptivos orales. Astrid, 30 años, de Sullana, Piura. Gracias, Sullana, por vernos. Ya voy para Piura. Ya vas. Tú también eres playera como Pierina. Sí, doctor, ya me voy. Doctor, ¿el síndrome de ovario poliquístico puede generar descensos con mal olor? Mira, no. Y lo dijimos antes. Sí. No ha estado en el anterior. Ya, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Todo lo que sea flujos de mal olor, vaginosis, vaginitis, tricomonaca, ya. Pero esto, el síndrome de ovario poliquístico no da nada de flujo. Está dentro, está a la altura del ombligo, señora. No tiene mucho que ver con lo que está afuera. No, nada. Ahí sí consulta para ver si necesita un tratamiento antibiótico u otra cosita. Sí, y no le haga caso a lo que tomó la vecina, porfa. Eso también. Por favor, al de la botica. Porque después vienen con resistencia y se demora más en recuperar las pacientes. Hagan caso, si les piden un cultivo de secreción, no es por las puras. Siempre se tiene que saber contra qué germen estamos batallando y el cultivo de secreción es nuestra principal herramienta. Sí, ahora tenemos características. El otro día hablamos de flujo vaginal y cuando hay un mal olor, hay olores característicos. ¿Ya? Y esos olores característicos nos pueden orientar al diagnóstico. Por eso es que usted necesita ver una persona que vea esto constantemente y que más o menos le pueda dirigir un diagnóstico y un tratamiento. Perfecto. Janet, doctor, ¿los quistes y los miomas son lo mismo, son cosas diferentes? Ya, eso también me viene mucho porque me dice, doctora, me han dicho que tengo miomas en el ovario o que tengo quistes en el útero. Ajá. Mioma es una tumoración del músculo uterino. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a estar en el útero, en todo, en el útero, en el cuello, en toda esa estructura. Y los quistes pueden estar localizados en los ovarios o incluso en las trompas. Claro, pero mioma, músculo. Ajá, músculo. Quiste, bolsa. ¿Ya? O sea, en el músculo no hay una bolsa. En el ovario sí puede haber una bolsa. ¿De acuerdo? Entonces la miomatosis o los bultos o las hinchazones o los miomas propiamente tales son del útero. Los quistes son del ovario, no pueden estar en los dos sitios. O sea, y te da diferente tipo de molestias y diferente tratamiento. Ajá. Así es, son completamente distintos los manejos. Sí. Perfecto. Sullana, Piura, los quistes. Nos quiere mandar a Piura. ¿Tú eres del norte? No, ya quisiera. Ya quisiera. Haber nacido en el norte.
Chicos, sé que hay bastantes más preguntas. Nosotros... Dios mío, ¿qué? Ya pasó la hora, no me di cuenta. No puede ser. Es impresionante, pero de verdad se nos pasa el tiempo porque estamos concentrados en tratar de solucionar, no de solucionar, sino de orientar acerca de preguntas que todo el mundo se hace, preguntas que en este momento pueden estar en su propia familia. Y esas preguntitas, esas cosas ayudan a otras personas a tomar las decisiones correctas y a poder orientar hacia la solución de sus problemas. Siempre vamos a decir, queridos amigos, póngase en manos de médicos especialistas. Una consulta les puede ahorrar muchísimo a pesar de que usted piense que está gastando plata. No es así. Al contrario, estoy seguro que puede ahorrarse muchísimos problemas de dinero con acudir a tiempo y hacer la medicina de prevención, que es una de las cosas más importantes. Es mucho mejor prevenir, no enfermarse, que enfermarse y después curarse. Tu cierre, por favor. Es algo, doctor, en lo que estoy completamente de acuerdo y hago hincapié, ¿no? Nosotros los médicos ginecólogos, ginecobstetras y los médicos radiólogos somos los indicados para hacer los exámenes de imágenes. Entonces, ¿es una inversión o es un gasto? Acudir con el médico especialista, porque el ginecólogo es el único que va a tratar todas las patologías que hemos venido conversando a lo largo de estas 3 presentaciones con usted, y eso es algo que sí quiero que la sociedad y las mujeres entiendan, ¿no? Siempre con un médico. Mil gracias, Claudia. Siempre es un placer, además, tu claridad, la forma tan simpática que tienes de poderte comunicar con las personas que nos están ayudando o que nos están ayudando, claro, ayudando con su cooperación, el hecho de mirarnos y quizás de darles un like. Nosotros tenemos que agradecerte infinitamente, gracias por las empanaditas también. Muy amable. Y muchísimas gracias a nuestros amigos que se han conectado, no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Nosotros nos vemos este martes con 2 temas súper interesantes. Flebología, segunda parte, y la próstata. Así como hay problemas en la mujer y el cáncer de cuello uterino es quizás el primer cáncer que existe en la mujer, en el varón la próstata. Por el Día del Hombre que ha sido ayer. Por el Día del Hombre que ha sido ayer. Nadie nos ha festejado, dicho sea de paso. ¿Ha visto el Día de la Mujer cómo lo festejan? El Día del Hombre. Nada. Nadie, ni siquiera se sabía que era el Día del Hombre. Nos vemos. Gracias, amigos. Hasta luego. Nos vemos pronto o antes. Gracias.